Antes de irse para Davos, antes de irse, todavía no se fue, lo hará en el transcurso de esta tarde, el presidente Javier Milei remarcaba que lo que tiene que ver con el déficit cero no es negociable y que todavía puede haber meses de alta inflación. Vamos a hablar de estos temas, de lo que tiene que ver con la economía, con Agustín Echevarne. ¿Cómo estás, Agustín? Buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A vos por acompañarnos. ¿Cuáles son los frentes de tormenta que tiene Javier Milei? Porque ha podido rápidamente meter un corte, ¿no? Digo, en lo que tenía que ver con el gasto. Aparecía este fantasma de las cuasimonedas provinciales. ¿Puede generar eso mayor inflación? Por ejemplo, lo que se hablaba del caso de La Rioja. Sí, en realidad las provincias no pueden generar moneda propia, ¿no? Lo que han hecho en alguna vez es emitir unos bonos donde los hacen de muy baja denominación y se utilizan, por eso son cuasimonedas, ¿no? Por supuesto, eso es una cosa irregular. Eso no está, en realidad está prohibido por la Constitución. La Constitución dice que el único que puede fijar la moneda es el Congreso. O sea que eso hay que ver cómo queda y no sería muy bueno. ¿Y esos bonos generan inflación, como dice el presidente? Bueno, es que justamente si circulan y se utiliza como moneda, está generando mayor cantidad de moneda. Eso lo que va a pasar es que esas monedas van a tener seguramente un descuento contra la moneda oficial. O sea, sería como un gobernador que hiciera eso, está asegurando que no puede gobernar, o sea, que no es capaz de hacer una administración razonable y lo que está haciendo es emito papelitos porque no tengo cómo pagarte. Entonces, en realidad, lo que corresponde es acompañar el ajuste, creo yo. Porque hay que entender que Argentina tiene un problema muy serio. O sea, Javier Milei heredó, o heredamos todos los argentinos, una situación, una bomba fenomenal que armó el último gobierno. Sobre todo... En la cual los gobernadores son responsables también, ¿no? Digo, votando en un momento en que no se podía, digamos, el tema de la quita de ganancias, que era necesario, que seguramente afectaba para bien a muchos trabajadores, pero ahora lo vamos a... Digo, se sabía en ese momento porque el propio ministro de Economía, Sergio Massa, que era candidato, les decía, bueno, yo después veo cómo los compenso, ¿no? Por supuesto, lo que está haciendo, si uno mira lo que ha pasado hasta acá, vos tenés que cada uno le pasó la pelota al próximo. O sea, Macri decía, heredé un problema de Cristina, más allá de que no hizo tanto énfasis porque trataba de mostrar la buena onda y que con eso íbamos a salir, los brotes verdes, ¿se acuerdan?, etcétera. Con eso no sé. Javier Milei tomó el toro por las astas y dijo, yo lo voy a resolver a este problema. Achico los ministerios, empieza a bajar el gasto público, hago un ajuste de 5.2% del PBI, que es un montón. Es un montón, es una dureza muy fuerte. No lo está haciendo de la manera... Yo creo que a nadie le puede gustar, digamos, porque obviamente cuando te empieza a ajustar el cinturón por todos lados, te duele. Me preguntás a mí, tampoco es la manera, digamos, de la escuela austríaca que se pudiera haber hecho una liberación total de todo, sino que está haciendo un camino intermedio, ¿no? Donde está haciendo un paquete de reformas, o dos paquetes, con el DNU y con la ley bases, que son dos paquetes de reformas estructurales que cambian Argentina. Repasemos algunos puntos, los que vos considerás. Esa es la reforma de fondo. Agustín, ¿no? Centrales en lo que tienen que ver con la economía, por ejemplo. Bueno, son un montón de temas, porque realmente es muy grande. Argentina lleva 70, 80 años de un país con una economía dirigida, con el Estado interviniendo en todos. Interviene cuando vos querés alquilar, interviene cuando vos querés comprar, cuando querés vender, cuando querés importar. Fíjate lo que pasó en alquileres, ¿no? Digo, se derogó la ley por decreto y el mercado tiene un 20% más de oferta, se ven automáticamente bajas en los precios de los alquileres. Y ahí es interesante porque vos lo que estás viendo es que con buenas intenciones, yo estoy seguro que Lipovetsky lo hizo con buenas intenciones, pero hizo una ley que favorece fuertemente al inquilino y perjudica fuertemente al propietario. Sí, en un contexto inflacionario. En un contexto de 200% de inflación, no te permitían ajustar el alquiler. Obviamente, a final del año, el alquiler valía un tercio de lo que valía al principio del año. Al propietario lo destruiste. ¿Qué hizo el propietario? Sacó los departamentos del lugar, porque dijo, no me alcanza ni para pagar las reformas que tengo que hacer. Los arreglos, digo, lo alquilo y muchas veces el arreglo no sé cómo me lo devuelve al inquilino. Claro. O sea, desbalancea. Es que lo ves hoy, ¿no? Cuando se termina un alquiler, el inquilino te dice, ni me devuelvas el depósito porque era de 25.000 pesos y hoy por ahí el alquiler estaba en 300.000. Sí, y entonces te dicen, bueno, ¿qué pasa? Para el inquilino. Para el inquilino también es malo. Porque ¿qué pasó? Al retirarse la oferta, suben los precios. Y además, como yo sé que viene una inflación enorme,
el primer día te tengo que apuntar a un sueldo, a un alquiler mucho más alto. Vos hablabas, perdona, de la inflación que se viene, ¿no? Una inflación que todavía, incluso el gobierno dice, la inflación todavía va a ser muy alta. Faltan los aumentos de las tarifas, ¿no? Como disparador. Sí, y después falta también, vas a tener temas en educación en marzo, o sea que nosotros vamos a tener la inflación 25% en diciembre, enero va a seguir siendo muy alta, Sí. probablemente va a seguir estando tal vez cerca de hasta el 20, sí, va a seguir siendo muy alta, y todavía febrero y marzo también. ¿Cuántos meses crees que por delante puede? Yo creo que el primer semestre es muy malo. Pero además creo que vamos a ver cambios en el programa de gobierno, porque esto es una situación, digamos, muy compleja, donde, claro, inicialmente tenés un tipo de cambio con un crawling peg, como llamamos los economistas, que es un tipo de cambio fijo, pero con una pequeña evaluación de 2%, pero con inflaciones mucho más altas. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando llegás a marzo, abril, vamos a ver distintos cambios. Yo creo que esto hay que entender que hay una reforma muy profunda, y después hay un programa que ni siquiera todavía podemos decir que es un programa de estabilización. Sí, ahora en este programa, ¿no?, de ajuste, porque es un programa de ajuste fiscal muy fuerte, ¿cómo van a acompañar las provincias? Porque recién estábamos diciendo, bueno, de la necesidad que acompañen, pero es cierto que tiene una caída coparticipable del 20%. Entonces, digo, ¿cuáles son las medidas que pueden llegar a tomar? Fíjate que el gobierno nacional hizo, por ejemplo, empieza su mandato, al contrario de lo que hizo en su momento Macri, que subió creo que eran 15 a 21 ministerios más 2 superministros, ¿se acuerdan? Lopetegui y Quintana. Hace lo contrario, baja los ministerios a la mitad. Reduce la cantidad de secretarías, subsecretarías. Cuando vas a los gobiernos provinciales y a los municipios, te encontrás el mismo desbarajuste. La Argentina pasó de 2 millones de empleados públicos a cerca de 4 millones cuando incluís los que están en negro, o los que son monotributistas y demás. En blanco son 3 millones y medio. Entonces, duplicaste el Estado. Duplicaste la cantidad de gente. Lo que falta ver ahora, y es lo que nosotros pedimos que se siga profundizando a nivel del gobierno federal, pero también a nivel de las provincias y los municipios, son procesos donde la gente tiene que ir pasando hacia el sector privado. Y la forma de pasar hacia el sector privado, y la ley lo marca, es que primero pasás a estar en disponibilidad. Si vos sacás toda la gente que está haciendo trabajos que no benefician a las personas, que no benefician al ciudadano, que realmente están haciendo burocracia o que están haciendo cosas que mejor no las hagas. Controlar precios, intervenir la economía, cantidad de trámites que se pueden eliminar, el BTV, cantidad de cosas que nos hacen hacer que no mejoran. Por ejemplo, grabado de autopartes, todas esas cosas que hasta la propia ministra Bullrich en su gobierno anterior, como Mauricio Macri, decía, eso no sirve para... Claro, un recorte del sector público en las provincias. En las provincias y en los municipios. La cantidad de asesores en los consejeros municipales, la cantidad de cosas que hay que hacer son enormes. Pero lo que me parece importante de entender es que a la persona que está haciendo una tarea que no sirve a la sociedad, que perjudica a la sociedad, no tiene que hacerla más. Entonces ese empleo se suprime. Pero la persona tiene que quedar en disponibilidad. ¿Qué significa? Durante un año le seguís pagando el sueldo. Para que se capacite. Y nosotros la propuesta que tenemos es que los dejen trabajar en el sector privado. Entonces, que no vaya a trabajar a otro lugar del sector público, porque el sector público ya tiene demasiados empleados. Ahora esta reducción que se hizo hasta ahora del Estado, ¿no? Achique de cantidad de ministerios, cargos jerárquicos que se han reducido, incluso en aerolíneas argentinas y demás, ¿es significativo a la hora de analizar el total del déficit fiscal? No, porque todavía es que esto se empieza desde la cúpula hacia abajo. Cuando vos achicás la cúpula, lo que falta después es ver hacia abajo y la profundización de este tema. Si dijéramos que vamos a un tercio, fue un tercio de las reparticiones, pero ahora hay que hacer un tercio hacia abajo del empleo público, que eso por supuesto es un proceso que no es de un día para el otro. Tenés que analizarlo, tenés que verlo, hay que ver cada ministro cómo lo hace, y eso es lo que estamos mirando nosotros, a ver cómo lo van a hacer. Y yo creo que ahí está una parte importante. Al final del mandato, pensemos que este es el primer mes de 4 años. Sí. O sea, lo que está marcando es la dirección. Claro, que ha sido tan intenso que parece que el tiempo fuese muchísimo mayor, Agustín, ¿no? Exactamente, pues este es un mes de 4 años. Y si vos mirás el mes de 4 años, yo te diría, hay un montón de cosas que decís faltan hacer, por supuesto, y las vamos a ir viendo más adelante, y hay un montón de cosas que son
de difícil pronóstico. Por ejemplo, la inflación. Yo puedo ir diciendo, va a ir bajando la inflación. ¿Por qué? Porque está haciendo un ajuste fiscal, porque vamos a ir viendo algunas cosas. Pero no era el programa que a mí más me gusta. Yo hubiera ido directamente por la dolarización. Sí. Y sigo creyendo que hay que ir a la dolarización. Porque fíjate lo que pasa en todos los programas de gobierno cuando viene el ajuste. Devalúan y ponen impuestos. Pero esta vez también devaluaron y pusieron impuestos. Y a mí eso no me gusta. Así que uno en el programa de dolarización uno va buscando un esquema donde decís, por lo menos esta es la última vez. Porque la devaluación inicial era imposible de evitar. Sí. ¿No? Porque era simplemente tenías un tipo de cambio que está totalmente atrasado. Claro, ese es el gran temor, ¿no? Digo, ir repitiendo ciclos y que te dispare, se te vuelva a disparar en algún momento la inflación. Y fíjate, cuando ya sea la dolarización, eso se acaba. Porque a partir de ahí tenés dólares. Y cobrás en dólares y pagás en dólares y recibís un sueldo en dólares. Sí. Y eso es clave porque... Ahora, ¿no ha habido en este proceso una apreciación del peso? Bueno, lo que tiene que ocurrir si haces un programa de ajuste es... Lo que pasa es que la apreciación del peso es el aumento de los salarios. Sí. O sea, si los salarios en Argentina todavía están bajísimos. Sí, es cierto. Entonces, cuando vos mirás, pues cuando miraban la convertibilidad, todos se quejaban de la convertibilidad. ¿Por qué se quejaban? Se quejaban las empresas, porque pagaban altos salarios. Los salarios eran 3 veces más altos que los de ahora. Entonces, cuando vos te suben los salarios, tenés que empezar a aumentar la productividad. Claro. Y cuando aumentás la productividad, tenés que mejorar la logística, tenés que hablar con Moyano, muchachos, acá esto se acabó, tenemos que empezar a hacer una cosa mucho más lógica y competitiva. Sí, empieza a haber un montón de... Es fácil decirlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lleva muchísimo tiempo. Yo siempre tengo clarísimo, es mucho más fácil venir a la televisión y decirlo acá, claro, que estar en el ministerio y tenerlo a los gordos enfrente, ¿no? Y estar negociando con ellos. Sí. Pero hay que hacerlo. Muchísimas gracias, Agustín. Agustín Echevarne es economista. Los gordos igual son el menor de los problemas, ¿no?